Bueno, estamos de vuelta y está nuestro consultorio virtual atendiendo a todas las consultas que van llegando a través del mail. El doctor Guevara responde a una de las dudas que tiene una de nuestras televidentes. Escuchamos. Bien. Tenemos la pregunta de Mariana Bardi, que fue operada en 3 ocasiones de autoesclerosis, y nos pregunta si puede quedar, si va a tener un problema durante el embarazo o puede llegar a tener un problema el bebé. Bueno, la respuesta sería no va a haber, no debería haber ningún problema, pero de todas maneras esto siempre consultalo con tu obstetra o tu ginecólogo. Eso es muy importante. Después tenemos otra pregunta muy importante de Mariana Aguirre, que dice que hace 1 año y 6 meses le realizaron una biopsia, le sacaron un ganglio axilar, le diagnosticaron un linfoma, ¿sí? Luego la derivaron al hematólogo para el tratamiento y el hematólogo volvió a revisar la muestra y en vez de ser un linfoma le diagnosticaron otro tipo de enfermedad que es muy parecida, que se llama enfermedad de Castleman. Luego no se hizo tratamiento con quimio porque esta enfermedad no lleva tratamiento de quimioterapia y al 1 año y medio tuvo diabetes, y una diabetes bastante agresiva que es la de tipo 1, la insulina dependiente. Nos pregunta si la enfermedad que tuvo puede tener alguna relación con la patología que tiene ahora, que es la diabetes. Bueno, en términos generales no hay ninguna relación. Una cosa es una enfermedad endocrinológica y otra es la enfermedad que tuviste, que también se llama linfoma benigno. Así que no hay ninguna relación entre ellas, no te preocupes. Tenés, por supuesto, que evaluarte con el endocrinólogo y seguir la evaluación con los médicos que te hayan visto hasta ahora. Bueno, gracias, Taco, y ahora vamos a escuchar a Gabriela García, que es paciente, que tiene fibromialgia, y ella nos cuenta cómo fue este periplo para llegar al diagnóstico, cómo se sentía, cómo se siente ahora después de tener un tratamiento y por qué es tan importante exteriorizarlo para que otras y otros que están pasando por la misma situación encuentren posiblemente en el testimonio de Gabriela la posibilidad de sentirse identificada e ir por más. Creo que lo tengo desde hace muchos años, más o menos 30, a partir de un hecho traumático de mi vida. Y a partir desde el año que empecé a saber lo que tenía, la parte más importante, más fundamental, los cambios de mi conducta. Mi agenda, que era repleta de actividades, solamente quedó lo indispensable. En primer lugar, yo lo que hice fue de la agenda achicar las actividades. Cuando tengo que ir a algún lugar, tomarme todo el tiempo necesario y no acelerarme porque estoy llegando tarde. Pequeñas modificaciones que a veces en la vida cotidiana de querer hacer más, sería ser menos y más productivo. Levantarme un poquito más temprano y tomarme un tiempo de relajación, de empezar el día despacito, hasta que mi cuerpo se va adaptando a qué es lo que tengo que hacer hoy, pensarlo tranquila y bajar el estrés. Es muy importante también el apoyo de la familia, de los amigos. Es una enfermedad que es difícil de entender, somos personas que somos difíciles de entender, pero podemos llevar una vida agradable, podemos dar mucho a las personas que nos acompañan. Eso. Después de escuchar a Gabriela, yo me quedaba pensando en aquellas mujeres u hombres que tienen esta enfermedad, pero que no tienen la posibilidad de elegir tomarse un tiempo, de elegir poder prescindir de ciertas actividades, porque tienen una exigencia laboral y que no les permiten otra cosa, y tienen que llevar el dinero todos los meses a su familia para poder mantener una estructura que lamentablemente, si no es así o no es de esa manera, no la podrían obtener. Entonces rescato este subsidio por incapacidad, que es tan importante que exista y es tan importante poder reclamarlo, porque con este cuadro de situación es muy difícil llevar una vida laboral absolutamente normal, con las exigencias de hoy en día, con los horarios, en fin. Imagino yo que esto debe empeorar aún más el cuadro cuando se someten y cuando se sumergen en una realidad que lamentablemente se siente que no pueden llegar.
Estamos con el doctor Pablo Beretta, que es psiquiatra, que es especialista en fibromialgia. Y qué mejor que el testimonio de Gabriela para decir cómo encarar esto, ¿no? Porque no es fácil resolver, reducir la agenda, digamos, todas estas cuestiones que nos planteó Gabriela en un primer momento. Sí, efectivamente. Buen día, chicas. Gracias por invitarme. Un placer. Realmente el paciente se enfrenta a un gran problema, como vos decís, a futuro por el tema laboral. Pero realmente, pudiendo hacer un buen diagnóstico y un buen tratamiento, tienen una muy buena resolución de síntomas y pueden volver a acceder a lo que estaban haciendo un gran porcentaje de los pacientes. ¿Por qué relacionamos esta enfermedad con lo psiquiátrico? ¿Por qué relacionamos esta enfermedad con la depresión? ¿Y qué viene antes y qué viene después? Bueno, es un círculo virtuoso. Pasa lo siguiente, nosotros decimos que la fibromialgia es una enfermedad, como decían recién los chicos en el bloque anterior, invisible, en tanto que uno a los estudios habituales de rutina, de laboratorio, no encuentra ningún dato objetivable, específico para esta enfermedad. Entonces, esto trae problemas incluso en el marco laboral, como decías recién, que desde la medicina laboral dice, no, usted no tiene nada, usted... Sí, cumple horario. No aparece nada, venga a trabajar. Llega tarde y... A todos nos duele algo, le dicen y a trabajar. Y ni te cuento la familia, que tampoco le cree, y entonces, pero ¿por qué un rato te vi bien, un rato te vi mal, y anoche salimos y estuviste bien, y la semana pasada no quisiste acompañarme a mí, y empiezan todos estos problemas? Qué interesante lo que se acaba de plantear. Sí, porque se empiezan a unir relaciones de por qué si tenemos que ir a tal lado que vos no querías, entonces te empezás a sentir mal, como si la persona pudiera a voluntad elegir cuándo sí y cuándo no. Claro. Problemas relacionales enormes. Enormes. Han habido divorcios, siguen habiendo separaciones, problemas laborales, como dabas diciendo recién. Y después, ¿cómo llega la psiquiatría? En realidad, además de ser una enfermedad invisible, entre comillas, es una enfermedad que yo digo huérfana, en tanto que justamente ninguna especialidad realmente se quiere hacer cargo, por lo general, de esta enfermedad. Entonces, hacerse cargo me refiero a querer encargar un diagnóstico, hacerse cargo de este diagnóstico, sí, obvio, porque muchas veces tener que hacer un informe para su médico laboral y meterse en líos a veces uno. Pero bueno, hay que remangarse y salir a pelear al lado del paciente esta enfermedad. Porque aparte se necesita de mucho apoyo. Exactamente. Y de mucha contención. Cuando un paciente está necesitando mucho apoyo y mucha contención, lo que menos encuentra es esto cuando va al neurólogo, al reumatólogo, al clínico, al infectólogo y le dice, no, bueno, esto en los estudios no aparece nada, no, esto en realidad no se sabe bien qué es, en realidad, no sé, haga yoga, vaya al psicólogo, vaya a un psiquiatra. Y ahí es cuando recién hablábamos con ella, empiezan a venir el consultorio de psiquiatría general, ya hace varios años, pacientes que dicen, bueno, yo tengo una depresión, tratamos la depresión, andan bárbaro, pero después dicen, pero doctor, me sigue este dolor y me sigue el cansancio y el problema para dormir del todo todavía no se me fue y uno empieza a ver estos síntomas muy, muy característicos de la fibromialgia. Y empezamos a preguntar, pero ¿cómo puede ser? La depresión se fue, pero quedó algo remanente. ¿Y qué le dice el clínico? Nada, que no es nada, que se me va a ir, que haga que nade, que es el estrés, que no tomé vacaciones, que... Y entonces empieza a dar vueltas y vueltas. Y ahí fue como con un grupo nos pusimos a estudiar un poco más específicamente estas enfermedades desde una rama de la psiquiatría que es la psiconeuroinmunoendocrinología, que justamente engloba aspectos psicológicos, neurológicos, inmunológicos y endocrinológicos. Y ahí empezamos a detectar, discúlpame, marcadores que no son específicos, pero empieza a haber un patrón inmunológico, endocrinológico muy parecido en estos pacientes. O sea, una identificación y un hilo conductor que los llevaba al diagnóstico de esta enfermedad. Exactamente. Y yo te pregunto ahora, Valeria, vos como psicóloga, si efectivamente cuadros de depresión de pacientes que llegan a vos con depresión, el psicólogo puede vislumbrar esto como una opción y derivar al psiquiatra, porque esto es una enfermedad que necesita ser medicada, que no es solamente contratarla psicológicamente con terapia. No, absolutamente no, porque en realidad esto está en el tiempo, esto tiene una historia, este paciente precisa que uno lleve una historia y que no encontrarse con un profesional omnipotente que pueda pensar que puede trabajarlo solo, porque en realidad una cosa lleva a la otra. Cualquier enfermedad con un dolor crónico lleva a la ansiedad y a la depresión, porque es una forma de adaptarse a un sistema nervioso que se colapsa. ¿Cuántas veces hablamos del estrés? Sobrecargado, por lo general hay mucho periodo de
cuestiones que irritan al sistema afectivo, al sistema nervioso. Y entonces el sistema colapsa y no puede volver a adaptarse a la situación normal. Es como si el organismo quedara todo el tiempo sobrecargado de esta irritación permanente. También se han encontrado hechos en la infancia que se asocian a la fibromialgia como casos de abuso y de violencia doméstica. Hay una historia muy fuerte detrás de esta historia en que aparece como fibromialgia, digamos. Tenemos que apuntar a muchos lados. Por supuesto que hay que medicar, porque si no curamos la depresión, si no trabajamos sobre la depresión, el dolor también se percibe como mayor. Ahora, ¿esta depresión es crónica? ¿Es a largo plazo? Una vez que yo diagnostico esta enfermedad, ¿está ligada con la depresión? No, pasa lo siguiente, volvemos al círculo que decíamos recién. Por lo general, estos pacientes comienzan con su enfermedad sin la depresión y terminan deprimiéndose secundariamente a generalmente a esto, ¿no? A esta enfermedad. Y como yo te decía, en el patrón se curan de su depresión, andan bárbaros de su depresión, hacen su psicoterapia, dicen, doctor, ya estoy bárbaro, pero el cuerpo no me sigue, pero el dolor no. Recién decían, no tengo ganas. No es tanto no tengo ganas, no puede y no de no tengo ganas. A veces hay que diferenciar bien eso, porque a ver, usted no puede, que no le da el cuerpo, no tiene ganas. Es interesante, porque uno puede diferenciar personalmente entre el no tener ganas y no poder. Exactamente. Quiero pero no puedo. Una de las características que estamos ahora describiendo junto con un grupo de psicólogos muy interesante es justamente la personalidad premórbida, la personalidad previa de estos pacientes, que generalmente son pacientes hiperexigentes, responsables, muy abocados a sus tareas, a las normas, a trabajar. Generalmente decían que tenían una vida súper activa, con mucho trabajo, con mucho rendimiento laboral, y de repente están en cero. Esto nos ayuda también a diferenciar, a ver quién me está engañando o no para obtener un certificado de discapacidad. Pero aparte, doctor, esto también nos plantea una situación de alarma, porque de acuerdo a lo que nos está diciendo, hay un tipo de personalidad previa al diagnóstico de esta enfermedad que puede estar dando cuenta que por ahí el gatillo es ese. Seguramente. Y no el aspecto biológico o inmunológico de la persona. Es una posibilidad más. Nosotros creemos que hay una predisposición genética que, sumado a distintos factores que se van dando a lo largo de la vida, desencadena la enfermedad, que es un modelo biológico de la medicina moderna para cualquier enfermedad. Bueno, se queda con nosotros porque me parece importante, van a seguramente llegar consultas de todos ustedes para que el doctor responda y Valeria también, y me voy a ir a la mesa porque me gustaría que la doctora Andrea Cassi me reiterara puntualmente cuáles son los síntomas, más allá de lo psicológico, que lo hemos hablado y lo hemos desarrollado recién, físicos que una persona empieza a sentir y siente que no se van, pese a tomar analgésicos, pese a ir a los médicos o a hacer un tratamiento específico. En primer lugar, aclarar que es un síndrome. ¿Qué es un síndrome? Cuando se dan síntomas y signos varios a la vez. Perfecto. ¿Sí? Y que pueden confundirse con otras cosas. El tema es hilarlos. ¿Sí? En primer lugar, dolor músculo-esquelético, es decir, dolor muscular que dure más de 3 meses y que se haga generalizado y crónico, ¿sí? Un dolor concreto. Puntos dolorosos a la revisación de un médico, que son 18 puntos muy marcados que tenemos, creo que había una imagen por ahí que podemos mostrar. Sí, que recién mostramos mientras que... Es decir, son áreas geográficas en donde un médico, al hacer digitopunción, duelen, salta al paciente, duelen. Hay que tener 11 de esos puntos positivos para andar pensando en fibromialgia, ¿sí? Si tenemos la imagen, después lo vamos a mostrar. O sea, que esto lo podría diagnosticar el clínico, ahí lo estamos viendo. Andrea, ¿vos como clínica o es el kinesiólogo finalmente cuando llega a la consulta? Un clínico con todo esto puede ir diagnosticando y acercándose al diagnóstico. Perfecto. Lo otro, tienen sueño no reparador, es decir, el paciente se queja que no duerme, que duerme mal, que se levanta cansado, y eso a su vez trae aparejado un montón de síntomas: la fatiga crónica, el no rendimiento del día siguiente, la ansiedad y los nervios por no descansar bien. Y después hay un cuadro, digamos, es un ciclo. Nosotros decimos que es una bolsa de gato todo esto, porque además todo esto trae aparejado angustia, desolación, displacencia, depresión, digamos, porque no duerme bien, le duele todo, no sabe qué le pasa. Yo voy a poner un ejemplo tan claro y tan sencillo como vos que estás en casa, el día que no dormís bien por alguna circunstancia que puede ser feliz, como por ejemplo ir a una fiesta y haberte divertido o haber tenido un compromiso social y pasarla bien, al otro día, naturalmente
realmente, más allá de estar agotada, uno tiene como una sensación de que la vida toda cuesta más. Todo cuesta. Es importante saber que esto más o menos es lo básico de lo que el paciente se queja, pero después está sumado determinadas cuestiones que se las llaman patologías asociadas y que es común verla. Es decir, el paciente también puede tener problemas gástricos, el síndrome del colon irritable, gastropatía, se queja que le caen mal las cosas. Los pacientes se sensibilizan al umbral del dolor. Cualquier cosita le duele más. ¿Sí? No es, digamos... Hipersensibilidad. Exactamente. Generalmente también tienen una especie de... pueden dar irritación vesical. Son pacientes que dicen todo el tiempo voy al baño, tienen molestias inespecíficas. Es decir, hay una amplia gama de síntomas. Bueno, eso es interesantísimo. Yo lo veo mucho realmente. En ese sueño no reparador suele suceder muchas de las veces algo que se llama piernas inquietas, que es el paciente en el desasosiego de no poder dormir y no descansar, mueve involuntariamente las piernas. A ver, hagamos una diferencia en esto. ¿Mueve de manera involuntaria las piernas o es el clásico que hace así todo el día porque tengo una cantidad para mandarte no te puedo decir, porque esto, cantidad de hombres, no podemos dar un nombre, pero esto es una cosa muy característica y muy masculina, estar con la pata. No, bueno, pero ahora pasan mujeres. Acordémonos que generalmente, y es el marido el que viene a decir, me da patadas, se mueve todo el tiempo, no puede controlar las piernas. Pero en la mesa, en la mesa familiar, y vos decís, ¿qué pasó? ¿Hay un terremoto? ¿Estamos en Japón? No. Generalmente pasa de noche y el paciente te dice, lo percibe, pero no puede manejar esa situación. Le rozan las piernas, las sábanas le molesta y mueven las piernas, sacan las piernas porque tienen calor. Son todos síntomas inespecíficos, pero son característicos. Pero está bien, pero esto lo del síntoma de lo de las sábanas me parece que es como el detalle, porque a no todo el mundo le pasa que el roce de las sábanas le genere una molestia, ¿no? Bueno, eso tiene un nombre, son parestesias. Parestesia se llama en medicina a todas aquellas personas que tienen alterado en algo la sensibilidad, para más, para menos o distorsionada. Es decir, se sienten cosas que no tienen que sentir, sienten más el calor, el frío, o al roce de cualquier cosa, uno salta. Bueno, estos pacientes tienen ese umbral también disminuido, tienen mayor sensibilidad, y es el paciente que dice, mire, no solo duermo, me molesta la sábana, tengo que sacar las piernas, le pateo a mi marido. Es característico. Yo creo que más o menos de la cantidad de pacientes que tengo, la mitad me refiere eso. Y saber que también es un síntoma que se puede manejar. ¿Sí? Lo importante de todo esto es que el médico, primero que el médico sepa qué piense la enfermedad, ¿sí? Porque son los pacientes que dicen, voy al gastroenterólogo, voy al psiquiatra, voy al reumatólogo, es decir, es como que nadie le da pie con ese tema. Cuando nos caen a nosotros y sabemos de la enfermedad hay que pensarlo, ver de que si cumple alguno de estos criterios. El criterio de los dolores en los puntos geográficos es fundamental. No todo el mundo le duele esos puntos, ni a cualquiera, ni tanta cantidad de puntos, ¿sí? Y si empieza uno a hilar, empieza a orientarse. Y después cuando empezamos a preguntar, aparece de todo. Es importante saber que esto pareciera cíclico. O sea, hay mucho tiempo de remisión en donde uno puede controlar durante mucho tiempo todos los síntomas, pero también saber que ante cualquier cosa que pueda gatillarlo empieza con más síntomas digestivos o con más síntomas de no dormir o con más dolores. Nos quedamos con este concepto que nos planteaba Alejandro, que es enfrentar la enfermedad sabiendo que van a haber momentos buenos y que van a haber muchos momentos malos. Mensajes telefónicos, escuchamos. Raquel de Temperley tiene 61 años, actualmente le diagnosticaron fibromialgia después de pasar por diferentes diagnósticos, reumatismo, lupus, estrés, ahora la medicaron con pregabalina, pero no le hace efecto. ¿A quién puede recurrir y dónde? Andrea. No, en realidad un buen clínico que sepa manejar la enfermedad tiene que manejarla. Pero puede pasar que con esta medicación ella no esté bien. A ver, en realidad no es una medicación, esto es importante saberlo. En realidad nosotros tenemos como, digamos, un paquete, un combo de medicación. Suelen ser pacientes que están con 2, 3, 4 medicaciones, tienen que ser siempre controladas por un médico y saber, en mi experiencia, no sé el doctor que dirá, que se dedica a esto, pero a veces también pasa que hay periodos en donde se agota la efectividad de una medicación, hay que rotársela, hay que estar atento. Entonces generalmente a la cabeza va un antidepresivo, algunos analgésicos, hay una serie. La pregabalina que acaban de comentarles es una medicación de última generación que está dirigida a eso, pero también depende de la dosis, de cómo se la den y en combinación con otras cosas que estén. Bueno,
¿Qué más importante que tener un debate multidisciplinario para hablar y para tratar esta enfermedad? Por eso ahora, después de la pausa, le vamos a dar lugar a responder todas tus dudas con todos los distintos especialistas que tenemos hoy aquí en el programa, que es fundamental que interactúe y cada uno pueda aportar lo que realmente sabe a través de la experiencia. Hacemos pausa, estamos de vuelta en un minuto. Hola, mi nombre es Ariel Baragiola, soy trasplantado renal hace 15 años. Gracias a alguien a quien nunca conocí, que donó sus órganos, hoy puedo decirte a vos que donen los tuyos. Por favor, dona tus órganos y salva vidas. ¿Sabías que en los contratos que se firman entre la empresa de medicina y el cliente se disponen diferentes planes de cobertura y a distintos precios? Es muy importante tener en cuenta que el contrato es como una especie de seguro de cobertura, es decir, se ofrecen las prestaciones con base en las cuotas que se van abonando regularmente y por adelantado, y ante la falta de pago de las mismas se produce la suspensión de los servicios y luego la conclusión del contrato. Cara triste, solo cara triste, creyendo que andaba